Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte y a nombre de Bright Hope Internacional y el Campamento Educativo Senda Alta quiero darte la más cordial bienvenida al programa de desarrollo ministerial en este segundo módulo, Desarrollando Fe y Esperanza en la Iglesia, del curso virtual Iglesia Saludable. Permíteme compartir la pantalla para guiarte en este primer tema. El primer tema se denomina la fe saludable y la fe no saludable. Y vamos a empezar tratando de responder esta pregunta: ¿qué es la fe según las Escrituras, según la Biblia? Quisiera comenzar con una ilustración que me la hicieron cuando yo era joven y aún no era cristiano. Me impresionó mucho y hasta ahora pienso que es una buena ilustración de la fe saludable. En 1974, Philippe Petit logró una hazaña increíble. Cruzó las Torres Gemelas de Nueva York por la cuerda floja a 411 metros de altura. Hay hasta 3 películas sobre esto. Bueno, imaginemos que tú estás en la azotea de una de las torres. Eres un fanático de Philippe Petit y ya lo has visto cruzar entre las torres de la Catedral de Notre Dame. Lo has visto sorprender al mundo en Australia, en el Harbour Bridge. Así que lo has acompañado hasta aquí para aplaudir su máximo logro. Justo un momento antes de salir por la cuerda floja, se vuelve a ti, te mira a los ojos y te pregunta: ¿crees que lo lograré? Tú le respondes con toda la fuerza de tu voz: creo que lo lograrás. Entonces él se arrodilla sobre el cable, baja la cabeza y te dice: súbete en mis hombros, crucemos. En breve, la fe bíblica es así: te juegas la vida entera por lo que crees. Pero veamos lo que dicen las Escrituras. Vamos a meditar en 6 pasajes bíblicos claves para definir la fe saludable y, por contraste, también la fe no saludable. Hebreos 11:1 es la definición quizás más directa sobre la fe que encontramos en la Biblia. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos habla del objeto de la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos dice el origen de la fe. Colosenses 1:4, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas diciéndole: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Y es una aprobación de estos 2 signos vitales: la fe en Cristo Jesús y el amor. Primera de Tesalonicenses 1:3, el mismo apóstol dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Aquí el apóstol está agradeciendo en oración por la obra de la fe. No es una fe solo de palabras. Y Santiago es mucho más claro al decir así también: la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. La fe bíblica, hermanos, tiene que ver con certezas, con convicciones basadas en la Biblia, con una relación con Jesús y con obras que muestren la existencia de esa relación. Acudiendo a la ilustración anterior, la prueba de mi fe en Philippe Petit sería el momento que tú decides subir o no subir en sus hombros. Mientras tú no subas a los hombros, todo lo que digas, por mucho que lo digas gritando, no pasará de ser solo palabras, porque fe sin obras es fe muerta. Vamos a profundizar un poco, pues el concepto de fe no es muy preciso en el idioma español. Gracias a una diversidad de significados, se abusa mucho de la fe. Pero ante todo, la fe es creer. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué es creer? Por ejemplo, si digo: creo que lloverá más tarde, estamos creyendo algo que podría o no podría suceder. No mientes si dices que crees esto. Pero si no lloviese, nadie se preocuparía, pues todos entendieron que diste una opinión sin compromiso.
Y esta es una forma de usar la palabra creer en el idioma español perfectamente válida y que nos puede llevar a algunas confusiones en cuanto a la fe cristiana. También podrías decir, creo en la existencia de Saturno. Ya no es tan libre opinión como la anterior. Ahora estás expresando una certeza intelectual, no una opinión. Alguien podría preguntarte, ¿has visto con tus propios ojos a Saturno? Tú responderías, no, nunca, pero hay fotos, en resumen, todos saben que ahí está Saturno. Podrías discutir incluso sobre esto. Sin embargo, el hecho de que Saturno exista o no, en realidad te importa poco en lo personal. Tu vida no va a cambiar radicalmente por este hecho. Eso es lo que pasa con las certezas meramente intelectuales. Pero hay otro significado en la palabra creer, cuando lo expresas a modo de confianza, cuando dices creo en ti, confío que lo que dices es verdad. Esto en una relación de pareja, en una relación sentimental, es profundísimo, puede transformar tu vida. Se trata de una manifestación de confianza. Creer también se puede usar de esta manera. Creo que se podrá lograr, déjame hacerlo. Aquí ya estamos expresando una convicción. Aquí nos jugamos por lo que estamos diciendo. Y creo que esta forma de usar la palabra creer es la más parecida a la que reclamábamos con el caso de Philippe Petit, ¿verdad? Finalmente, están lo que llamaríamos las creencias. Por ejemplo, cuando dices, creo que vi un ovni, creo que nos están visitando. ¿Estás convencido? Las creencias son muy poderosas. Nos hacen interpretar nuestra realidad a partir de lo que creemos. Nuestras creencias llegan a moldear nuestra realidad. Y gracias a estas creencias podríamos vivir como esclavos toda la vida, como en el caso de las castas intocables en la India, que se asumen a sí mismos como proscritos de Dios. O como en el mundo musulmán, la mujer que también se asume a sí misma como un ser de segundo orden. Entonces aquí estamos hablando ya de cosmovisión. Esta creencia significa una cosmovisión, una forma de entender la realidad que vives a partir de lo que crees. ¿Cuál de estas formas es la fe bíblica? Si meditas detenidamente, te vas a dar cuenta que no es una o la otra. La fe bíblica quizás pasa por estos 5 significados, solo que su objeto es una persona. Está centrada en Jesús. Veamos un caso concreto. La fe es un proceso, hemos dicho, que debe desarrollarse en base a la intimidad y la obediencia. Empieza siendo siempre una opinión sin compromiso, pero si logra pasar por todo el proceso, llega a ser una creencia poderosa. La confianza te lleva a la convicción y la convicción te lleva a mayor confianza, como 2 pies que caminan. Y eso lo vamos a ver en la vida de Abraham. Esta es la línea de la vida de Abraham, que nació en Ur de los Caldeos, muy lejos de la tierra de Canaán, donde Dios le quería llevar. Y él había recibido esta promesa: vete de tu tierra, de la parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los versículos 2 y 3 expresan una gran promesa, pero el versículo 1 expresa una condición. No se puede cumplir la promesa si no se cumple la condición. Y Abraham parece que creyó a Dios, pero esa fe era muy elemental, era una opinión sin compromiso. Pues la Biblia afirma que fue su padre Taré quien lo llevó, junto a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, hasta Harán, con rumbo a Canaán. Harán era una ciudad en medio camino entre Ur y Canaán.
Y parece que los negocios fueron muy bien. En Aram, pues se quedaron allí hasta que Taré murió. Abraham realmente no tuvo la convicción real de obedecer a Dios, pues quizás le conocía poco. Vemos que no obedeció literalmente a la orden de Dios. Su padre murió en Harán y probablemente Abraham se acordó de la promesa, se dio cuenta que estaba condicionada, que tenía que ver con obedecer, el dejar la tierra, el dejar la parentela. Entonces seguramente Abraham se preguntó, bueno, ¿cómo voy a saber que Dios me va a cumplir la promesa? Y claro, la señal sería el embarazo de su mujer, pues no hay una gran nación si no hay al menos un hijo. Pero Sarai era estéril y no se embarazaba. Aquí es donde entran las dudas. ¿Dios habrá hablado en serio? ¿Será que realmente estoy destinado a ser padre de una gran nación? Pero sin embargo, Abraham acariciaba en su corazón el deseo de ser padre. Y Dios usó la promesa del nacimiento de Isaac por medio de Sarai para perfeccionar la fe de Abraham. Es así como Abraham, a través de múltiples experiencias con Dios, llega a la certeza intelectual de la veracidad de la palabra de Dios. Desarrolla intimidad y confianza a lo largo de casi 40 años para terminar en la en la prueba de su fe, cuando Dios le pide a su amigo Abraham que sacrifique al joven Isaac. Algunos de los eventos de su vida, por ejemplo, fueron a los 86 años que él quiere ayudar a Dios y le nace Ismael de una esclava egipcia a la cual tiene que echar de su casa después junto con el hijo. Llegando a los 99 años y después de varias experiencias con Dios, Dios le confirma que la promesa será a través de un hijo que nazca de Sarai, pero Sarai ya era una ancianita y además era estéril. A los 100 años nace Isaac de Sara, confirmando que la palabra de Dios es fiel, que no podemos dudar de ella. 40 años caminando con Dios hacen que a los probablemente 115 años Abraham decida obedecer a Dios y sacrificar a su hijo Isaac. Veamos lo que dice la escritura en Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Vean cómo las escrituras ponen el contraste. Abraham ha debido sufrir frente a este pedido de sacrificar a su hijo. Y ha debido cuestionarse, pero Dios me dijo que en Isaac iba a tener mi descendencia y ahora me pide que lo sacrifique. ¿Qué habría pensado Abraham? ¿Dios es contradictorio? ¿Dios es cruel? Pero no, Abraham no achaca ningún despropósito a Dios a estas alturas de su vida porque ya ha caminado mucho con él. Más bien lo que hace es esperar algo mayor de Dios, pues ya había aprendido la lección de que la palabra de Dios es literal, que Dios es digno de toda confianza y que Dios no se contradice, más al contrario, nos lleva a propósitos mayores. Por eso en el versículo 19 nos aclara que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir a su hijo Isaac. Todo esto es fruto de la intimidad, del caminar con Dios 40 años. Así que Abraham, al día siguiente que recibe la orden, se va con su hijo a ofrecerlo en sacrificio. Ya no dilata más la obediencia. Y conocemos el resto de la historia. Dios proveyó un corderito que fue sacrificado en lugar de Isaac. La fe de Abraham entonces nos muestra como padre de la fe que se trata de confiar y luego obedecer a un Dios que conoces personalmente. Hebreos 12:2 nos pone claramente que la fe se desarrolla
al poner los ojos en Jesús. El objeto principal y final de la fe es una persona, Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué me ordena? No es fe en lograr grandes hazañas ni la opinión sin compromiso de que algo bueno nos ocurrirá con Dios. No, se trata de conocer quién es verdaderamente Jesús. Este es el principio y el fin de la fe. Así lo dice también Colosenses. Por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, se nos informa que Jesús murió para el perdón de mis pecados. Y puedo llegar a la certeza intelectual de que esto es así. Pero es solo cuando desarrollo una relación personal con Él y puedo decirle, creo en ti, Señor, tú me has perdonado y me perdonarás. Y además me mandas perdonar cuando se desarrolla confianza nacida de esa intimidad que se puede pasar a la obediencia. Señor, debo perdonar y debo obrar el bien a esa persona que me ha hecho daño. Ahí está la convicción de la obediencia. Este es el proceso que más o menos seguimos todos. Como puedes ver, desarrollar fe no es como encender un interruptor. Es un proceso que toma tiempo, es intencional y por eso es necesario un acompañamiento. Es decir, es necesario un discipulado que tome en serio el estudio bíblico cristocéntrico. Pero te pueden hacer esta pregunta: ¿cómo sabes quién es Jesús en verdad? Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la fe se basa en certezas intelectuales, en estudio, en análisis, en comprensión. La fe no es un suicidio intelectual, no es un salto al vacío, se basa en el testimonio de las escrituras. Y las escrituras no son ocurrencias de algún teólogo, son narrativas históricas. Así que la fe tiene una base objetiva de ser hechos que sucedieron. No es un asunto meramente subjetivo o emocional. Los hechos históricos, por mucho que yo dude o no me parezcan, no los puedo hacer desaparecer. Por eso no es difícil creer lo que me informa la Biblia, es simplemente aceptar lo que sucedió en la historia. La Biblia, por ejemplo, me informa que Jesús es el Señor, la persona de máxima autoridad en el universo. ¿Cómo lo sé? Porque Él mismo lo dijo y está registrado. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, si yo creo este hecho histórico, lo puedo confesar con mi boca. Pero también la Biblia me relata que históricamente Jesús vivió, murió, resucitó, y entonces lo puedo creer en mi corazón. Así que estos hechos históricos son la base de mi salvación. Me permiten interpretar mi vida a la luz de lo que creo. Si alguna vez te haces la pregunta, ¿cómo sé que soy salvo? La respuesta es muy sencilla: ¿por quién es Jesús y lo que hizo en la historia? Ninguna de estas dos cosas dependen de mí. Puedo sentirlo o no sentirlo, puedo imaginarlo o no, no interesa, ocurrió y basta. Esta es la base de la fe, no un sentimiento personal, sino un hecho histórico. Por eso la fe en Cristo es como una roca, nadie puede volver al pasado y modificar la historia. Nadie, por mucho que grite o amenace, puede cambiar los hechos históricos. Jesús vivió, murió, resucitó y subió al lugar de máximo poder. Estos hechos son la base de mi salvación. Mucha gente piensa que su salvación depende de cómo se siente o lo que hizo, lo que no hizo. Esto es un gran error, pues no está creyendo en Jesús y en lo que Él hizo, tal como lo informa la Biblia. Romanos 10:11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Observa con atención el pasaje. La palabra te invita a una acción de fe respecto a Jesús, no solo a una certeza intelectual. Te invita a confiar y a obedecer. Te invita a invocar su nombre, obviamente creyendo que está vivo. ¿Crees que está vivo? ¿Por qué no lo invocas? Le llamas y con toda confianza le entregas tu vida, pues Él es rico para con todos los que le invocan. Así llegamos a esta definición de fe que te propongo. La fe es el conocimiento de Jesucristo en base a toda la Biblia y cuya obra, la obra de la fe, es la obediencia. Veamos este ejemplo sencillo. Estás conociendo a Jesús por medio de la Biblia y has desarrollado una confianza en Él, que Él no miente, que busca tu bien. Entonces te encuentras con este puente en el camino de tu vida y le preguntas al Señor, ¿lo cruzo? Jesús te advierte, no lo cruces. ¿Cuál sería la obra de la fe? El que tú digas, tengo fe que nada me pasará, Señor, voy a cruzarlo. O el que digas, está bien, Señor, aquí me quedo. Sí, la obra de la fe es la que está en el color esmeralda. Esta es la obra de la fe, obedecer a Jesús. A veces se trata de estarse quieto nada más, de esperar que Él abra otro camino o que Él nos diga de qué manera vamos a cruzar. No se trata de tener grandes ideas, llevarlas por obra en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Muchas veces se manipula así a nombre de fe y se le hace a la gente obrar asuntos que nunca el Señor ha solicitado. Piensa en tu propia vida. ¿Tu fe expresa una convicción de vida nacida de una confianza personal o solo una certeza intelectual o una creencia sin relación ni intimidad? Bueno, hemos llegado entonces a lo que es la fe no saludable y se define por contraste a lo anterior. Veamos este pasaje. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, se puede decir Señor, Señor por mera opinión, o sea, algo simplemente que expreso o simplemente una certeza intelectual que no me compromete, o quizás una confianza pero sin la convicción de realmente obedecer. Todas estas son expresiones de fe no saludable. En otras palabras, quedarte en el camino del desarrollo de la fe o basar tu fe solamente en una de estas expresiones de la fe. Pero hay más. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate que en este caso son personas que hicieron muchas cosas en el nombre de Dios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, son obras de convicción, pero que no han nacido de una relación de intimidad con Jesucristo. El Señor nunca les ordenó en concreto hacer estas cosas. Fueron buenas ideas, convicciones personales, pero no nacieron de una relación. O quizás, lo que es también muy común, es que sean nada más que creencias. Uno obra por tradición, por cultura. No hay una relación, no hay una convicción. Bien, con esto quisiera relatar un caso histórico de fe saludable y un caso de fe no saludable. Nos trasladamos al siglo XI después de Jesucristo, siglos XI al XIII, tiempo de las cruzadas. Las cruzadas fueron guerras promovidas por los líderes de la iglesia. En ese entonces no había diferencia entre católica y evangélica, así que era la iglesia cristiana con el objeto de echar a los musulmanes de Jerusalén y de otros lugares considerados santos. El fin era recuperar la Tierra Santa, así llamada Tierra Santa, para la cristiandad europea. Por más de 200 años, varias generaciones de jóvenes
reyes, campesinos, estuvieron envueltos en estas guerras en el nombre de Dios. Con una cruz en el pecho y en el escudo, miles de jóvenes se lanzaron a luchar movidos por su fe en Jesucristo. Sí, pero ¿cuál fe? La fe saludable de conocer las Escrituras, conocer a Jesucristo, intimar con Él y obrar en obediencia, o aquella fe que sería quizás nacida de las creencias o de la convicción de decir, sí, lo vamos a lograr, sí, en el nombre de Dios lo vamos a hacer, pero no ha nacido de una relación o de una orden, una instrucción de Jesús. No nos toca juzgar los corazones. Quizás hubo gente muy sincera en su fe, pero equivocada en cuanto a la base de su fe y al objeto de su fe. 200 años no es poco, es toda la historia republicana de Bolivia. ¿Cómo es posible que tanta sangre y juventud se hayan perdido en estas guerras en el nombre de Dios? Es que, hermanos, la fe no saludable puede hacer perder mucho tiempo y desviar a la iglesia. Por eso este tema es de suma importancia. Necesitamos con gran urgencia desarrollar una fe saludable en Jesucristo para hacer la voluntad del Padre y no desviarnos ni perder más tiempo. El ejemplo quizás de contraste es el de Francisco de Asís, un joven que vivió en esos mismos años. Él era italiano, volviendo a su pueblo natal, empezó un proceso de conversión de una vida mundana a una vida simple y de búsqueda de Dios. En cierta ocasión tuvo una experiencia con Jesús y decidió servirle para restaurar su iglesia. Luego de unos años de caminar con el Señor, al escuchar el Evangelio de San Mateo, sintió la convicción de salir a predicar. Convicción nacida de una relación. Así se inició la orden de los franciscanos. En plena época de las cruzadas, Francisco sintió la convicción otra vez de predicar el evangelio a los musulmanes del norte de África. Es así que, movido por la fe, visita a Malik al-Kamil, sultán de Egipto, y le expone el evangelio reclamando su conversión. Se dice que el sultán, impresionado por el estilo de vida íntegro de Francisco, dijo: si conozco a otro cristiano como tú, me hago cristiano. El sultán no se convirtió a Jesucristo, pero permitió a Francisco visitar los lugares sagrados de la cristiandad y predicar a Jesucristo entre el pueblo, cosa que Francisco también hizo. ¿Cuánta sangre se hubiese ahorrado de Europa de simplemente conocer, escuchar y obedecer a Jesucristo como lo hizo Francisco? Hasta ahora los corazones musulmanes están cerrados a causa de los desatinos de líderes que en esa época, usando la fe no saludable, han llevado a grandes desviaciones al pueblo de Dios. Evalúa tu fe. ¿Está centrada en el conocimiento de quién es Jesucristo por medio del estudio de las Escrituras, la búsqueda de certezas intelectuales? ¿Estás desarrollando una relación íntima y continua con Él a partir de lo que descubres en las Escrituras y de esta manera desarrollas confianza? ¿Esta intimidad te está llevando a la obediencia, es decir, a tener convicciones? ¿Estás pudiendo reinterpretar toda tu comprensión de la existencia a partir de lo que ya conoces de Jesús y de la Biblia? En otras palabras, ¿estás desarrollando una cosmovisión bíblica, una creencia cristocéntrica? Ahora te doy algunas sugerencias prácticas también para tu iglesia. Identifica si la fe en tu iglesia es una fe sana. Pide perdón por centrar la vista de la fe fuera de Jesucristo, si fuera el caso. Pide perdón también por ser indulgente o permisivo con la fe muerta, sin obras, si fuera el caso. Establece como prioridad en tu vida conocer a Jesucristo, según todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Aparta tiempo en tu agenda para ello. 5. Elimina de tu corazón las buenas ideas, tus buenas ocurrencias de lo que puede ser que Dios está queriendo.
conforme vayas conociendo quién es Jesucristo y cuál es verdaderamente su voluntad. Comprométete a obedecer diariamente sus mandamientos y transmite este estilo cristocéntrico de vida a tu iglesia. Con esto hemos llegado al fin del tema 1. Te agradezco la paciencia, el interés, la atención y te animo a hacer tus tareas, a compartir con tu equipo y a desarrollar esta fe saludable. Dios te bendiga.